Vivimos en un mundo lleno de ruido, donde cada día nos enfrentamos a decisiones, dudas y preguntas que parecen no tener respuesta. ¿Qué es lo correcto? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? Si alguna vez te has encontrado perdido en medio de estas interrogantes, no estás solo. A lo largo de la historia, hombres y mujeres han buscado respuestas en la filosofía. Pero lo más fascinante de la filosofía no es solo la búsqueda de respuestas universales, es encontrar ese pensamiento, esa idea, esa corriente que resuene contigo, que te dé una brújula para navegar la vida. Puede que te sientas atraído por el pragmatismo, que te invita a valorar lo útil, o tal vez el existencialismo, que te desafía a crear tu propio sentido en el universo aparentemente indiferente. Cada corriente filosófica es como una puerta a una forma distinta de ver el mundo, y elegir una no es solo una cuestión intelectual, es un camino hacia la satisfacción personal, hacia encontrar un marco que te ayude a vivir con propósito. Hoy te invito a explorar estas grandes ideas para que descubras cuál de ellas puede darte esa claridad que tanto buscas. Porque en última instancia la filosofía no es un ejercicio abstracto, es el arte de encontrar el pensamiento que te permita darle sentido a tu vida. Vamos a descubrir juntos cuál es el tuyo. Comencemos con la metafísica, la rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza de la realidad. Aquí se abordan las preguntas más profundas. ¿Qué es el ser? ¿Qué es lo que realmente existe? Filósofos como Aristóteles y Platón dedicaron sus vidas a explorar la verdadera naturaleza de las cosas. Para Platón, el mundo material que percibimos es solo una sombra de la realidad más pura, la de las ideas o formas. Mientras tanto, Aristóteles se enfocaba en lo que existe de manera tangible, afirmando que todo está compuesto de sustancia y forma, con causas fundamentales que explican el cambio y el movimiento. El siguiente gran campo es la epistemología, el estudio del conocimiento. Aquí nos preguntamos, ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿Qué justifica una creencia? Los filósofos y epistemólogos como René Descartes y John Locke abordaron estas preguntas desde diferentes perspectivas. Descartes, famoso por su frase cogito, ergo sum, pienso, luego existo, dudaba de todo lo que no pudiera verificarse con certeza. Para él, el único punto de partida seguro era la propia conciencia. Por otro lado, John Locke, un empirista, creía que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial. Para él, nacemos como una tabula rasa, una pizarra en blanco, que se va llenando con nuestras percepciones. Ahora vamos al campo de la ética, una de las áreas más prácticas de la filosofía. Aquí se trata de entender qué es lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal. Una de las preguntas clave en la ética es ¿cómo debemos actuar? En la ética de Immanuel Kant, la moralidad está guiada por la razón y el deber. Él introdujo el concepto de imperativo categórico, una ley moral universal que dicta que debemos actuar solo según aquellas máximas que podemos desear que se conviertan en ley universal. En contraste, el utilitarismo de Jeremy Bentham sostiene que la acción moralmente correcta es aquella que maximiza la felicidad para el mayor número de personas. La estética es la rama de la filosofía que examina la naturaleza de la belleza y el arte. Preguntas como ¿qué es lo bello? Y ¿qué nos conmueve en una obra de arte? Han fascinado a los filósofos durante siglos. Para Kant, la belleza está en el ojo del espectador, pero se puede juzgar con criterios universales. Mientras tanto, Friedrich Nietzsche veía el arte como una fuerza vital que nos ayuda a lidiar con las duras realidades de la vida. Según Nietzsche, a través del arte podemos experimentar tanto el caos como el orden, dos fuerzas que dan sentido a la existencia. La lógica es una de las ramas más técnicas de la filosofía. Nos enseña a estructurar el pensamiento de manera clara y coherente. Aristóteles es considerado el padre de la lógica formal, con su famosa estructura del silogismo, una forma de argumentación en la que, si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente lo es. Desde entonces, la lógica ha evolucionado, incluyendo la lógica simbólica y matemática, que ha sido crucial para el desarrollo de la computación y la inteligencia artificial. La filosofía política examina cómo deben organizarse las sociedades, qué hacen que un gobierno sea legítimo y cómo se deben distribuir los derechos y las libertades. Pensadores como Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau sentaron las bases de las teorías modernas sobre el contrato social. Hobbes, en su obra Leviatán, argumentaba que para evitar el caos de una guerra de todos contra todos, los seres humanos deben ceder parte de su libertad a un soberano absoluto. Rousseau, en cambio, veía el contrato social como un acuerdo entre individuos para formar una sociedad justa en la que todos pudieran ser libres. La filosofía de la mente explora la naturaleza de la conciencia, el pensamiento y las emociones. Preguntas como ¿qué es la mente? ¿Y cuál es la relación entre mente y cuerpo? Son claves en esta área.
El dualismo de René Descartes postulaba que la mente y el cuerpo son dos sustancias distintas. La mente es no material, mientras que el cuerpo es físico. En contraste, los materialistas creen que todo lo mental puede explicarse en términos de procesos físicos en el cerebro. Para Sartre, estamos condenados a ser libres, es decir, siempre debemos tomar decisiones, incluso cuando parece que no hay una opción clara. Este acto claro de elegir sin un propósito cósmico que nos guíe es lo que genera la famosa angustia existencial. Camus, por su parte, hablaba del absurdo, la incongruencia entre nuestra búsqueda de sentido y el silencio indiferente del universo. En su ensayo, El mito de Sísifo, Camus nos invita a imaginar a Sísifo como un héroe. Aunque su tarea es absurda, encuentra sentido en su lucha. Para los existencialistas el sentido de la vida no viene dado, sino que lo creamos a través de nuestras acciones, elecciones y compromiso personal. El positivismo sostiene que el único conocimiento verdadero es el que se basa en hechos verificables. Esta corriente filosófica, promovida por pensadores como Auguste Comte, rechaza la especulación metafísica y se centra en lo que puede observarse y medirse. Comte propuso que la sociedad pasa por 3 etapas de su desarrollo: la etapa teológica, la etapa metafísica y finalmente la etapa positiva o científica. En esta última, la ciencia y la observación empírica se convierten en las herramientas fundamentales para entender el mundo. La fenomenología, iniciada por Edmund Husserl, se ocupa de estudiar las estructuras de la experiencia tal como se presentan en la conciencia. En lugar de centrarse en las cosas externas, la fenomenología explora cómo percibimos y vivimos esos fenómenos desde una perspectiva subjetiva. Husserl creía que debíamos poner entre paréntesis nuestros juicios sobre el mundo exterior para centrarnos en la experiencia pura. Esta corriente influyó en filósofos posteriores, quienes se interesaron en cómo habitamos el mundo y cómo el cuerpo y la mente interactúan con nuestro entorno. El pragmatismo es una corriente filosófica que se pregunta, ¿para qué sirve esta idea?, en lugar de centrarse en verdades abstractas. Los pragmatistas como William James y John Dewey consideraban que el valor de una idea radica en su utilidad práctica. Para los pragmatistas, las ideas no son fijas ni absolutas, cambian y evolucionan según su aplicabilidad en situaciones concretas. Si una creencia o teoría ayuda a resolver un problema y tiene resultados efectivos, entonces es verdadera en ese contexto. Finalmente, tenemos la filosofía del lenguaje, que examina cómo las palabras y el lenguaje dan forma a nuestra comprensión del mundo. Filósofos como Ludwig y Ferdinand exploraron cómo el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también la construye. Wittgenstein argumentó que el significado de una palabra depende de su uso en un contexto específico. Los juegos del lenguaje son las reglas implícitas que seguimos al comunicarnos, y estas reglas varían según el entorno social. Esto llevó a la idea de que el lenguaje es una herramienta social que moldea nuestra percepción y experiencia del mundo. Desde la antigüedad hasta nuestros días, los pensamientos filosóficos han influido en cómo entendemos el mundo y a nosotros mismos. Aunque vivimos en una época tecnológica y acelerada, las preguntas fundamentales de la filosofía siguen siendo tan relevantes como siempre. ¿Qué es real? ¿Cómo sabemos lo que es correcto? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Al final del día, la filosofía nos ofrece herramientas para reflexionar, cuestionar y comprender mejor nuestras experiencias. No nos da todas las respuestas, pero nos invita a pensar de manera crítica y creativa sobre el mundo que nos rodea. Si te ha gustado este viaje por los principales pensamientos filosóficos y quieres seguir explorando más sobre estos temas, no olvides suscribirte. Gracias por acompañarme en esta reflexión y recuerda, la filosofía comienza con la pregunta y nunca termina con la respuesta.